Alexis, gracias por su disposición para estar trabajando con nosotros en estas jornadas. Te pedimos que, como lo hiciste el día de ayer, le uses, Señor, para edificación de tu iglesia, esperando, Señor Dios que estás en el cielo, que aquellos que están en este lugar, que ya están predicando, aquellos que estás llamando a predicar, puedan ser equipados y el día de mañana puedan ser usados para tu gloria y la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alexis, gracias. Gracias, Juan. Hermanos, gracias. Buenos días a todos. Espero que estén animados en este tiempo para poder seguir construyendo acá. Hemos estado viendo, vimos varias cosas ayer y hoy recuerden que esto que estamos haciendo acá pues es solo un pequeño recordatorio, de alguna manera una pequeña introducción a cómo nosotros tomamos un texto y terminamos armando un sermón o terminamos armando una enseñanza. Y hemos dicho que el camino que estamos sugiriendo es que yo debo de ir del texto hasta la audiencia primaria, ¿verdad? Y este es el proceso que dijimos que se llama exégesis. Y aquí pues yo estoy intentando de sacar la información del texto, de descubrir qué es lo que el autor ha puesto ahí en el texto. Y ayer vimos que una de las herramientas que nos pueden ayudar mucho es la herramienta de la estructura. ¿Okay? Yo si conozco entonces cuál es la estructura de un texto, si yo logro descubrir cómo el autor organizó el texto para transmitir su mensaje, yo entonces voy a tener muchas probabilidades de que pueda estar descubriendo cuál es el énfasis que él quería dar. Entonces es la primera tarea que nosotros debemos darnos a la hora de cuando estamos lidiando con un texto que tenemos delante de nosotros. Hoy vamos a estar hablando acerca de otra de estas herramientas que nos ayudan en este trabajo mío de la exégesis en el cual nosotros estamos, ¿ok? ¿Alguien puede decirme qué es lo que están viendo ahí en la pantalla? ¿A qué se les parece? ¿Qué idea les da? Un telar. Un telar, ¿verdad? O sea, hay varios hilos de diferentes colores ahí, ¿verdad? Y pues, pudiera ser un telar. ¿Alguien sabe qué tipo de imagen se está formando ahí o están haciendo con esos hilos? No se puede ver, ¿verdad? Si miramos otra imagen, nosotros entonces estamos viendo que, o sea, el diseñador, el que está diseñando esto, quizás una bufanda, quizás un tapete, pues hay una imagen específica que él está intentando formar. Y él lo hace a través de conectar diferentes hilos de una manera determinada, lo cual traigan esa imagen. Es como de hecho en la antigüedad se hacían los famosos tapices, ¿verdad? Que hay hasta imágenes de guerreros, hay muchas imágenes en esos tapices y lo hacían todo a través de hilos interconectados. Bueno, yo quiero sugerirles que cuando nosotros estamos hablando de contexto, que es la herramienta que vamos a estar viendo específicamente hoy, esta es la idea que trae el contexto. De hecho, la palabra contexto, pues está en el griego, son dos palabras que significan entretejido. ¿Ok? La idea que queremos estar transmitiendo es que el texto que nosotros tenemos delante de ti está entretejido entre otras ideas y otros textos que el autor lo ha entretejido. O sea, no se levanta por sí solo. Un texto que tenemos nosotros en la escritura no está puesto ahí simplemente aislado de su contexto. No. O sea, él pertenece a un contexto y está entretejido en muchas otras ideas. Entonces, nosotros tenemos un texto y nosotros tenemos, ¿verdad? Que este texto de alguna manera pues está rodeado de varios contextos. No significa que estos contextos están en este orden específicamente, pero nosotros vamos a estar viendo 4 niveles de contextos, ¿ok? Que nos ayudan a nosotros a entender qué es lo que el texto está diciendo. No sé si ustedes han oído por ahí un proverbio, un dicho que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que nosotros los predicadores muchas veces lo que estamos predicando son muchos pretextos.
y no realmente el texto que tenemos delante de nosotros. Es por eso que nosotros abogamos por la predicación expositiva consecutiva, porque es mucho más fácil cuando tú estás tratando con un libro de la Biblia y predicando ese libro pasaje a pasaje, o sea, unidad predicable a unidad predicable en su contexto, entender cuál es el contexto que está funcionando, entender cómo esto se imbrica, que cuando tú estás predicando temáticamente y estás tomando un pasaje de aquí, un pasaje de acá y un pasaje de allá, tu trabajo, si vas a predicar fielmente, se multiplica, porque tú tienes que hacer este trabajo que vamos a ver de contexto a cada uno de estos pasajes para no decir nada fuera de lo que el autor intentó decir cuando él puso el pasaje ahí. Entonces, un texto, pues necesitamos leerlo entonces en su contexto. Este es el principio que vamos a estar viendo hoy. Debemos entender el contexto para ver cómo la audiencia original entendió el texto. O sea, estamos en esta travesía en la cual yo quiero llegar a ver cómo esta audiencia original entendió el texto que tengo delante de mí. Recuerden que estamos en la parte de la exégesis, ¿verdad? Todavía estamos caminando aquí en esta parte del cuadro y entonces aquí yo necesito ver cómo es que la audiencia original entendió el texto y el contexto me va a ayudar a yo entender cómo es que la audiencia original lo entendió. ¿Ok? Yo creo que ustedes han o deben de haber sido introducidos ya acerca del contexto y algunos de los contextos que existen, pero ¿alguno puede decirme qué contexto usted conoce que afectan el texto? ¿Cuántos tipos de contextos ustedes conocen? Aquí me dice uno. Contexto cultural, contexto inmediato. Vamos a empezar por este primero. Vamos a empezar por un contexto cultural. ¿Ok? Hay un contexto cultural. ¿Qué es lo que me está hablando a mí o de qué me habla el contexto cultural? Bueno, el contexto cultural es cuando nosotros tenemos términos, ideas o conceptos en el pasaje que necesitan ser comprendidos para entender el pasaje adecuadamente. ¿Ok? Entonces yo necesito, o sea, el escritor escribe y la manera en que él escribe, el autor humano, es usando los términos de la cultura. Perdí el video y no sé si habré perdido la voz también. Eh, ¿Me oyen? Sí. Ok, entonces, o sea, el autor usa el lenguaje de su tiempo para transmitir ideas que él quiere dar. Entonces, hay veces yo lo que tengo que identificar en el texto, voy a meter el video, en el texto es si hay algún idea o concepto cultural que yo necesito entender bien para poder ver lo que está ocurriendo. Y entonces, aquí yo, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto. Pueden ir ahí a Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 1 si no mal recuerdo. ¿Alguien puede leerlo? Primera de Pedro 2:1. Sí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. No, busca el 3:1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. No, no tenemos aquí mujeres hoy. ¿Será Toda que? segunda de Pedro 2:1. Hombre, este texto lo tengo perdido aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No, Tampoco. definitivamente no tengo el texto aquí, el Pedro, pero bueno. Es el texto que dice, no lo puedo ver todavía, tengo la pantalla cerrada aquí. El texto que estaba buscando es el texto donde Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Ok? ¿Alguien sabe cuál es el texto del que estoy hablando? ¿Alguien sabe lo que significa ceñir los lomos del entendimiento?
Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gracias, hermano, por encontrar el texto. Ok, ¿hay quien sabe lo que significa ceñir los lomos del entendimiento? ¿Qué quiso decir Pedro ahí? Tengo entendido que tiene que ver con lo que ellos usaban para vestirse, obviamente trayéndolo a lo que hacían, perdón, a su mente, a aprender, a pensar, a entender lo que el Evangelio de Cristo estaba Pedro presentando en versículos anteriores, algo así. Más o menos por ahí está la idea. Pero realmente era una costumbre cultural de ellos. O sea, recuerden que ellos usaban pues este tipo de batas largas, de alguna manera. Y cuando ellos necesitaban ir a trabajar o necesitaban salir corriendo para algo, cuando necesitaban estar prestos para hacer algo, ellos entonces se recogían toda esta... se recogían, ahora lo estoy viendo de atrás, se recogían todo este manto, se lo echaban por dentro, entonces a los lomos para ellos pues no en los lomos nuestros, para ellos los lomos pues eran los testículos, ellos lo que hacían, lo que significaba era que ellos se ponían aquello como si fuera un pañal de niño pequeño y ellos podían estar prestos para poder correr, para poder trabajar, para poder listos para la acción. Entonces, yo necesito entender este término cultural para poder entender lo que Pedro les estaba diciendo a ellos. Y lo que Pedro está diciendo, bueno, ustedes necesitan estar listos para la acción. Ustedes necesitan estar listos para poder hacer lo que ustedes necesiten, en este caso hacer para estar listo. Entonces, esto es lo que los términos culturales a nosotros nos ayudan. Esto es lo que sería el contexto cultural. Entonces, cuando estamos viendo el contexto cultural, usted necesita hacer esta pregunta. ¿Hay algún elemento cultural de los personajes o lenguaje del pasaje que yo necesito entender para comprender el texto? Y si es así, pues entonces usted tiene que darse la tarea de buscar qué herramientas nos ayudan aquí, cómo yo puedo buscar esto. Bueno, aquí se puede apoyar en manuales de uso y costumbre. Yo creo que hoy en día más fácil se puede apoyar en Google, ¿ok? Y solamente buscar, y yo estoy convencido que tiene que haber muchas cosas en la red que lo pueda hablar. Y hay algunos comentarios que también pues, le van a poder explicar ese tipo de cosas culturales. Entonces, cuando usted esté leyendo el texto, usted tiene que decir, ¿hay algún elemento aquí de la cultura que yo no conozco, que necesito entender para comprender el texto? Y así pues entonces yo estoy sacando el contexto cultural. Y este contexto cultural, repito, es de los personajes que están dentro de ese libro, de ese tiempo específicamente. ¿Ok? ¿Qué otro contexto han oído? Aparte del cultural. Contexto histórico y contexto inmediato, había dicho yo ahorita también. Bueno, vamos a lidiar con el inmediato que dijiste ahorita, que realmente sería contexto literario. ¿Ok? ¿Qué es el contexto literario? El contexto literario es que simplemente es todo lo que sea, nuestro texto tenemos que entender que está puesto en un lugar donde hay pasajes antes y hay pasajes después. O sea, es parte de toda una idea o a veces de un argumento o viene después de una historia que el autor ha hecho. Entonces, él está puesto en un lugar determinado, ¿verdad? Dentro de un libro, ¿verdad? Yo tengo mi pasaje aquí, por ejemplo, que yo estoy viendo, pero aquí arriba hay unas ideas escritas y aquí abajo hay otras ideas. Entonces, el contexto mío, de esta manera, el contexto literario, ¿verdad? Es todo lo que esté escrito antes o después. Por ejemplo, si yo estoy en 1 Corintios 13, ¿ok? ¿Cuál es el contexto literario de 1 Corintios 13? ¿Cuál es el contexto El anterior? capítulo 12, El capítulo 12 y el posterior. el 14. ¿Okay? Capítulo O sea, 14. si yo veo que la idea
idea se extiende aún más allá todavía. A lo mejor yo a veces necesito ir, de hecho, entonces un poquito más adelante, llegar al 11 y llegar entonces al 15, si es necesario, ¿ok? Pero la idea es que mi pasaje, 1 Corintios 13, es parte de una idea que ya se empezó a desarrollar aquí. Y de hecho es parte de una idea que se sigue desarrollando aquí. Entonces tengo que ver cómo se relacionan estas ideas para yo poder entender exactamente qué punto estaba haciendo Pablo en 1 Corintios 13. O sea, el pasaje que yo tengo delante de mí está en un contexto determinado. ¿Okay? Y yo necesito entonces entender y comprender ese contexto si yo voy a interpretarlo de una manera adecuada. ¿Qué creen ustedes que nos ayude a nosotros a entender cuál es el contexto literario? ¿Qué herramienta nos ayudaría? ¿Qué tendríamos que hacer? Leer, pastor. Leer. ¿Ok? Es tan sencillo como usted necesita leer. No se enrede mucho. Hay personas ahí en mar ahí, si lee algunos libros en contexto y demás, hay muchos que ponen diferentes tipos de contextos literarios, como el contexto inmediato, el inmediato, y después, o sea, no hace falta, simplemente es leer lo que está delante, leer lo que está detrás, tan adelante o tan atrás como sea necesario para entender el pasaje. ¿Ok? Entonces tienen que entender que el pasaje está puesto. Y la pregunta que usted hace aquí es, ¿por qué Pablo llegó aquí a 1 Corintios 13 y puso este pasaje? ¿Por qué él está hablando aquí del amor? ¿Por qué él habla de estas cosas aquí? Bueno, usted se da cuenta que está muy relacionado con lo que él está hablando aquí y muy relacionado con lo que está hablando acá. No está puesto simplemente por gusto ahí. No es porque a Pablo se le ocurrió. No, él está desarrollando toda una idea que está entretejida, ¿ok? Con lo que ha dicho antes y con lo que ha dicho después. Entonces eso es lo que me ayuda a mí a entender lo que el pasaje está hablando. Habíamos hablado también, hablaron ahí del contexto histórico. Este es el otro nivel de contexto, ¿ok? ¿Qué es lo que habla el contexto histórico o qué pregunta el contexto histórico? Bueno, este contexto pregunta cuáles son las circunstancias históricas, ¿ok? Aquí estamos hablando de circunstancias de la audiencia original. Fíjense que tenemos que hacer una distinción aquí y esto es lo que hace la distinción entre el, el contexto cultural y el contexto histórico. Cuando estamos en el circunstancial, la pregunta es ¿a quién el libro fue escrito? ¿Ok? ¿A quién fue escrito el libro? Y usualmente esto solamente coincide en las cartas. En las cartas, el contexto cultural y el contexto histórico es uno solo. Pero en el resto de la Biblia, usualmente, ¿okay? El contexto circunstancial o el contexto histórico es diferente al contexto original. Entonces yo necesito, en este caso, ver a quién fue escrito este libro. Un ejemplo, por ejemplo, los libros de primero y segundo Samuel, que originalmente eran un libro. ¿A quién fue escrito? ¿Alguien sabe cuándo se escribió primero y segundo Samuel? ¿Tiene idea de cuándo fue que se escribió este libro? 1000 años antes de Cristo, alrededor. O sea, el momento en el que fue escrito, no en el momento La en el que se narra transición la historia de los de personajes que están en el primero de Samuel. la transición del periodo de los jueces a la monarquía. Ese es el periodo que narra el libro. Mi pregunta es cuándo fue escrito. Ah, no, no, ahí estoy ¿Entienden la corchado. diferencia? Porque esto es importante entender, ¿ok? O sea, el libro de Samuel narra un periodo de la historia que es cuando terminan los jueces y empieza la monarquía. Pero realmente se cree que el libro de Samuel, o sea, hay mucha evidencia que fue escrito después del exilio, ¿ok? Muchísimos años después. Entonces, la audiencia original de Samuel, el libro fue escrito a personas que habían regresado de un exilio, que habían pasado 70 años allá, después que la monarquía había estado establecida y había desaparecido, para de alguna manera mostrarles a ellos, animarles a que ellos podían esperar en Dios. De alguna manera, Dios había cumplido sus promesas y Dios había establecido un reinado y le había hecho una promesa a David.
¿ok? Entonces, esto es diferente a cuando yo estoy pensando en el tiempo en el que se escribió. Entonces, si yo voy a buscar entonces la manera en que ellos vestían en 1 Samuel, las costumbres que tenían, eso es contexto cultural. Pero el contexto histórico me dice con qué propósito fue escrito el libro, ¿ok? Y eso me ayuda a mí a yo poder entender entonces el contexto histórico. ¿Qué es lo que yo necesito para saber entonces el contexto histórico? ¿Dónde yo encuentro evidencia del contexto histórico? Usualmente en el mismo libro, ¿ok? Por ejemplo, cuando estoy en las cartas, vamos a entender por qué Pablo escribió, por qué Pedro escribió. De hecho, a veces ellos nos dicen por qué escribieron, y eso nos va a ayudar, pero a veces yo necesito entonces ir un poco más allá y entenderlo de una manera diferente. Vamos entonces a ver otro tipo de contexto, que es el último contexto, y es el contexto bíblico, ¿ok? Acuérdense que estamos aquí en la exégesis, todavía no estamos haciendo teología, y es importante que entendamos el contexto o el concepto de contexto bíblico, que es un poquito, a veces se confunde con la teología bíblica y no lo es, pero el contexto bíblico es si hay alguna cita o alusión, ¿ok? A algún pasaje que fue escrito anteriormente. O sea, ¿está el autor citando algún pasaje o está el autor aludiendo a algún pasaje? Una cita es fácilmente identificable, ¿verdad? Porque el autor dice para que se cumpla lo que está escrito por el profeta. Por ejemplo, tenemos en Mateo, que vamos a ver una y otra vez que está usando este lenguaje y está diciendo para que se use o para que se cumpla lo que está escrito. Y él cita pasajes del Antiguo Testamento y claramente lo está aplicando. Pero hay otras que no son tan claras como las citas, nosotros le llamamos alusiones, ¿ok? Porque el autor está usando un lenguaje parecido, ¿ok? Y él está aludiendo a un evento que ocurrió anteriormente, está aludiendo a un pasaje que ocurrió anteriormente. Entonces, cuando él está haciendo esto, cuando el autor está haciendo esto, usando el contexto bíblico, lo usa para varias maneras. A veces lo usa para, de alguna manera, fortalecer su argumento, ¿ok? Él usa este pasaje para hacer su argumento. Parte del argumento, por ejemplo, que Mateo está haciendo es que Jesucristo es el Mesías de Dios que vino. Y entonces él está usando todas estas citas en el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo está cumpliendo las profecías que fueron hechas hacia el Mesías. Por tanto, él es el Mesías. Entonces, Mateo está fortaleciendo su argumento, ¿ok? Hay veces que simplemente el autor está ilustrando algo y usa un pasaje para ilustrar algo. Por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 19 y 20, específicamente el 19, Pablo hace una alusión. Él no dice el pasaje, él no dice que está citando la escritura, pero él usa palabras ahí que están relacionadas con un evento que ocurrió en Números capítulo 16, que fue la rebelión de Coré. Entonces él está ilustrando a Timoteo y le está diciendo, mira Timoteo, no te preocupes por tus enemigos, aquellos que se levantan en contra de ti, mira lo que le pasó a Moisés y mira cómo Dios simplemente conoció a los suyos o protegió a los suyos. Y le está ilustrando con la rebelión de Coré cómo él puede mantenerse firme porque Dios lo había hecho en el pasado. Entonces, usualmente son los dos usos que hace el contexto bíblico. Argumentan, aprueban el argumento o están ilustrando algo, pero el pasaje está allá. Entonces, ¿qué me ayuda a mí a entender el contexto bíblico? Fíjense que el contexto bíblico no mira nunca hacia adelante. Si yo estoy, por ejemplo, en el libro de Éxodo, ¿ok? Ningún libro que fue escrito después del libro de Éxodo puede ser contexto bíblico de mi libro. Los libros que fueron escritos antes, estos son los libros que yo, o sea, puede ser que Éxodo me esté citando algo en Génesis. O sea, Moisés está haciendo ya algo que ellos tienen en su mente para poder entonces traerlo. Quienes usan mucho contexto bíblico, por ejemplo, los libros proféticos en el Antiguo Testamento. Una y otra vez hacen referencia a muchos libros en el Pentateuco. Ellos van a la ley, ellos están recordando la ley. A veces
simplemente por usar el lenguaje lo están haciendo. Entonces yo necesito ir aquí para poder entender este contexto. ¿Qué nos ayuda a nosotros cuando estamos viendo el contexto bíblico? ¿Qué herramientas tenemos? ¿A quién se le ocurre alguna herramienta? Bueno, por ejemplo, el escritor de Hebreos utiliza una alusión con el profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá, y el apóstol Pablo también en Romanos y en Gálatas. Considero que el Pablo y el escritor de Hebreos tuvieron que tener una versión de la Biblia o una versión para poder utilizar como... ¿ah? No sé. De pronto, algunos usarán yo usaré la del oso, por ejemplo, no sé. No sé. Ellos tenían los rollos del Antiguo Testamento. Ellos tenían los rollos del Antiguo Testamento. Ve la segunda parte la último capítulo de la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo que le traiga? Tráigame los pergaminos, tráigame los rollos. En ese tiempo tenían de hecho la Septuaginta ya. O sea, ellos tenían acceso al Antiguo Testamento y en la sinagoga estaba el Antiguo Testamento. O sea que, y es una cosa importante, hay que probar que tanto la audiencia como el autor tienen acceso a este documento, porque si no, no tiene sentido. Porque Pablo no está hablando de justo por la fe si ellos no saben lo que Habacuc había hablado. ¿Ok? Pero está usando el lenguaje. Entonces yo tengo que ir a Habacuc, yo tengo que entender en qué contexto es que está puesto esto para entender cómo es que Pablo entonces lo está usando. Entonces, eso es lo que me da a mí eso. ¿Cómo yo puedo entender? Primero, referencias, ¿ok? Usted va a ver, usted tiene a veces ahí en la Biblia que el editor de la Biblia le está diciendo que a lo mejor, y esto es importante porque las referencias no son inspiradas, ¿ok? Es lo que el editor de la Biblia cree. Hay un pasaje y el editor te dice, bueno, esto a lo mejor es que hace referencia a este pasaje que está aquí en el Antiguo Testamento, ¿ok? Y usted tiene una referencia acá, pero tenga cuidado con las referencias cruzadas, porque recuerde, muchas de estas referencias cruzadas lo que están haciendo es teología bíblica, o sea, en el mejor de los casos, en el peor, simplemente el editor está poniéndote, él ve una idea aquí, por ejemplo, en Efesios, y ve la misma idea en Colosenses y te dice, bueno, estas dos ideas están relacionadas. Sí están relacionadas, pero eso no es contexto bíblico, porque eso te está hablando ahí de cómo se relaciona la idea teológica o un concepto teológico, ¿ok? Y de hecho, yo no creo que están relacionadas porque realmente, como fueron escritas Efesios y Colosenses a la misma vez, pues entonces simplemente, por supuesto, se parecen se parecen de muchas maneras. Entonces, o sea, yo voy a buscar entonces, recuerden esto, si yo estoy en este libro aquí, el libro tiene que haber sido escrito anteriormente, ¿ok? No puede ser escrito después, ni tampoco un libro contemporáneo, porque ellos no pudiesen haber tenido acceso a eso. Entonces, estoy buscando un libro que fue escrito anteriormente. Hay también un libro escrito por G.K. Bale y Don Carson, donde ellos hacen, o sea, se llama el uso que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Y ellos toman todos los pasajes del Nuevo Testamento que son citados por el Testamento del Antiguo Testamento y exploran cada uno. Es un libro así de gordo, ¿eh? Está en inglés nada más, en físico. Creo que hay copias digitales por ahí en español. Pero está bien gordo, pero ellos usan cada uno. Eso lo puede ayudar también, porque usted entonces puede ir ahí y ver, bueno, cómo es que está usando este pasaje, qué es lo que está intentando hacer. Pero el contexto bíblico, cuando el autor lo está usando, es por algo. Y no necesitamos entenderlo para poder entender completamente el pasaje. Entonces, vimos los 4 niveles de contexto. Contexto literario, ¿verdad? Contexto histórico, contexto cultural y contexto bíblico. Todos estos contextos, de alguna manera, ¿verdad?, se me unen para darme a mí una imagen como si fueran hilos que están corriendo a través de un tejido, ¿verdad?, que yo tengo delante de mí. ¿Alguna pregunta en cuanto a los tipos de contexto y la manera en que nosotros podemos encontrarlos? Alexis, yo tengo una pregunta y es con respecto al contexto bíblico. ¿Yo puedo encontrar contexto bíblico en el mismo libro? Es decir, por lo menos pasa en el caso de los evangelios,
que Jesús anuncia que sería entregado a los oficiales, sería encarcelado y todo esto, y después, en otro pasaje más adelante, Jesús dice, esto se los dije para que se cumpliera lo que les había dicho. ¿Eso sería parte del contexto bíblico? No, eso es contexto literario. Todo lo que tú encuentres dentro de un libro es contexto literario. No importa cuán adelante tengas que ir o cuán atrás tengas que ir. Y eso es importante porque, recuerden que un libro es una unidad literaria. ¿Okay? Y a veces tienes que ir hasta el principio del libro para ver cosas que se están cumpliendo al final. Entonces, eso calificaría como contexto literario. El contexto bíblico está fuera del libro que tú tienes y fue un libro que fue escrito anteriormente. ¿Ok? Pastor, Buena pregunta esa. pregunta sobre diferencia entre cultural e histórico. Es que, bueno, sé que el histórico me está hablando en la audiencia a la cual fue escrita el libro o la carta, ¿sí? Que están viviendo, la razón por la cual está. Es algo histórico en una situación particular de esa audiencia. Pero cuando estoy viendo el cultural, también es con respecto a la audiencia o el sitio donde está la audiencia o el sitio donde lo está escribiendo en ese tiempo el autor. Lo digo por lo de 1 y 2 de Samuel, que fue escrito para una audiencia específica, aunque el contexto que estuviera pasando en ese momento era totalmente diferente. Entonces quería como que me ilustrara. Sí, o sea, el contexto cultural es la vida de las personas que se narran dentro del libro, ¿ok? O sea, cosas culturales que ellos tenían como costumbre hacer y demás, que es lo que se narra dentro del libro, pero y se diferencia entonces con el contexto histórico de que es a quién fue escrito este libro. Entonces si fue escrito al exilio, hay muchos, de hecho, siglos en que esto ocurrió, en que esta gente vivieron y en la que esta gente vivía. ¿Okay? Entonces son diferentes, ya puede que la cultura haya cambiado, después de 300, 400 años, hay costumbres culturales diferentes. Entonces, el cultural simplemente es los personajes o las personas dentro de la historia, dentro del libro. ¿Okay? Las costumbres de Saúl, de David, de ellos, ¿ok? Que ese libro no fue escrito a Saúl ni a David, fue escrito después, al pueblo. Entonces, esa es la diferencia entre el histórico y el cultural, que a veces se confunde, pero lógico, el rey ahorita, cuando llegamos a las epístolas, entonces tenemos que es el mismo, porque ¿a quién le escribe Pablo? Le escribe a Timoteo, por ejemplo, a Tito. Y lo que hace que Pablo escriba son circunstancias por las que ellos estaban pasando. Entonces, y como Pablo vivió en el mismo tiempo que vivió Timoteo y que vivió Tito, sus costumbres culturales son iguales. Entonces ahí confluyen los dos. ¿Por qué? Porque el escritor vive en el mismo tiempo a quien él está escribiendo. ¿Ayuda a entender la diferencia? Sí, que está claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí. En cuanto a los diferentes tipos de contexto y cómo los encontramos. Ok, una inquietud. En el contexto bíblico, ¿cuál, aparte de la herramienta que nos mencionó acerca de la referencia, otro tipo de herramienta para evidenciar o verificar el contexto bíblico aparte de la que mencionó? No, yo les mencioné dos. Una es las referencias bíblicas que puedas encontrar que el editor de la Biblia te haya puesto ahí. La otra es el libro este de J.K. Bailey y de Cancel, el uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento. Y simplemente observar el texto y notar si tú crees que el autor está haciendo alguna referencia o alguna alusión a algún pasaje. Les repito, cuando hay una cita directa no nos vamos a preocupar porque eso es fácil de identificar. El autor te lo va a decir. Pero las alusiones son más complicadas. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis no tiene una sola cita al Antiguo Testamento. Sin embargo, es el libro que más alusiones hace. O sea, de hecho, Apocalipsis tiene tantas alusiones al Antiguo Testamento o más alusiones al Antiguo Testamento que todos los demás libros del Nuevo Testamento juntos. Y Juan nunca te dice para que se cumpla lo que está escrito. O como dijo el profeta, solamente está aludiendo
a pasajes en el Antiguo Testamento, alude a las plagas en Egipto, alude, o sea, completamente, en el Apocalipsis hay un amigo que dice que todos los profetas se dan cita. Igual no te dice que está citando. Pero hay alusiones a Ezequiel, a Zacarías, al Pentateuco. O sea, es increíble la cantidad de alusiones que hay. Y entonces, y ese es el ejemplo. O sea, tienes que decir, bueno, o sea, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo esto ocurre? Y tienes que más o menos entender lo que estaba intentando hacer Juan. Lógico, para ellos allá en el tiempo en que Juan escribió, ellos dominaban el Antiguo Testamento, estaban escribiendo personas que estaban acostumbradas a él y ellos simplemente podían entender todas estas alusiones que Juan estaba haciendo. Pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá, ¿verdad? Y poder ver cómo es que lo está haciendo. Entonces, a veces las alusiones son un poquito más difíciles de encontrar, pero se puede hacer. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, vamos a un trabajo, ¿eh? Pastor, tengo una pregunta. Sí. Es que no me quedó tan claro lo que respondió ahorita de Pablo, que escribió, que era la misma época. Y también una pregunta adicional que de pronto puede ser la misma respuesta. ¿Los evangelios son contexto bíblico, un evangelio con otro? ¿O los 4 evangelios se pueden ver como un todo? No son contexto bíblico ni los puedes ver como un todo. Los evangelios son unidades literarias en sí, separadas, ¿ok? O sea, el libro de Mateo es el libro de Mateo, el libro de Juan es el de Juan, el libro del Evangelio de Marco es Marco y Lucas es Lucas. Entonces ellos se escribieron como unidades literarias independientes, cada uno está mirando de alguna manera diferentes perspectivas o maneras en cómo ellos están presentando las buenas noticias de que el Mesías vino. ¿Okay? Pero entonces, en ese sentido, no es literario, porque no lo escribió, de hecho, no es escrito por un solo autor. Y cada libro pues tiene un principio y un fin, es una unidad literaria. Cada libro es una unidad literaria. No hay contexto bíblico, no podemos establecer contexto bíblico entre uno y el otro, aunque todos los eruditos te afirmarían de que ellos usaron fuentes comunes a la hora de poder contar estas historias. Pero en realidad hay mucha dificultad en establecer, uno, el año cuando fue escrito. Dos, no se puede establecer también ciertamente la audiencia. Hay muchos que se han aventurado a hablar acerca de quién es la audiencia de Mateo, quién es la audiencia de Marco, quién es la audiencia de Lucas, pero todo eso es bastante endeble. En realidad no se piensa que fueron escritas audiencias específicas, sino que fue escrito simplemente los evangelios a todo el mundo para dar diferentes perspectivas de la vida de Cristo. Entonces, como yo no puedo probar esas cosas, yo no puedo decir que hay contexto bíblico. ¿Ok? Y el contexto bíblico es solo a otro libro inspirado. Entonces, yo sí puedo ver que puede haber contexto bíblico de los evangelios a un libro en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero no entre ellos. O sea, pero sí puedo ver que entre ellos hay muchas ideas comunes, pero ya eso es la parte de la teología. ¿Ok? No es la parte del contexto como tal, que yo quiero ver aquí. Del bíblico, literario, o el que sea. ¿Entienden la diferencia? Yo sé que esto a veces causa confusión, ¿ok? A mí me llevó tiempo entenderlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, hablando de estos contextos, hay algunos textos que pues son textos complicados, como por ejemplo en el libro de Judas, la carta de Judas, y cita a Enoc. Y bueno, no podríamos hablar de eso como contexto bíblico porque Enoc no está en la Biblia, pero ¿desde qué tipo de contexto podríamos analizarlo? De ninguno. Ahí no hay contexto, o sea, simplemente él está citando algo y él está diciendo algo y tú tienes simplemente que entender que este autor está siendo inspirado por el Espíritu Santo para traernos un mensaje determinado. Entonces tú entiendes la manera en que él está trayendo estas cosas y esto te puede ayudar. Ahí él está más bien haciendo base a la tradición, él está haciendo eco a cosas que se entendían en este tiempo, pero no entra dentro de estos contextos que estamos nosotros hablando aquí, que definen lo que él está hablando. Simplemente yo voy a tomar su palabra porque está inspirada por el Espíritu Santo, ¿ok? Y me está dando este mensaje.
Pero más allá que eso no hay mucho que yo pueda hacer en el sentido de cómo establecer el contexto. Pastor, otra preguntita. Muy buena pregunta, ¿eh? Volviendo a los evangelios, los autores de los evangelios narran sucesos muy parecidos. En el contexto bíblico usted mencionó de que nos ayuda a ilustrar lo que el autor quería transmitir. Al uno leer en un evangelio una situación e ir a otro, donde también se narra la situación, pero con otros detalles que también de pronto nos dejan ver más de lo que está pasando, ¿cómo podríamos ver eso? Vamos allá. Le aconsejo que vayan a un taller en Evangelios, ¿eh? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo sé que a nosotros nos han enseñado esto, nos han enseñado a leer los evangelios así. ¿Ok? Tengo una historia aquí, como Mateo trata esta historia, a lo mejor Lucas no la usa, a lo mejor Juan la usa, porque Juan tiene sus características especiales, pero después yo tengo entonces una historia que Mateo me la usa aquí, Marcos me la usa aquí, o Lucas me la usa aquí, entonces el otro, y yo voy a ganar en entendimiento en esto. Y yo les quiero decir, no hagan eso, eso es un error a la hora de leer los evangelios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Marcos, él eligió las historias que él quiso y las puso en el orden que él quiso para darnos un mensaje específico. Mateo, lo mismo hizo Marcos, lo mismo hizo Lucas y lo mismo hizo Juan. Es cuando estamos hablando de que son unidades literarias independientes. Lo otro es esto, que nosotros tenemos narrado en los evangelios. ¿Es toda la vida de Cristo? No, ¿verdad? ¿Qué dice Juan acerca de lo que él tiene ahí? Juan 20, versículo 21-31. Dice, muchas cosas hizo Cristo, pero estas las he escrito para que ustedes crean. Él tenía un propósito específico, ¿ok? Él escogió historias y las puso para que su audiencia entendiera que Jesús es el Mesías y creyendo en él tuvieran vida. Él lo establece al final de su evangelio, cuál es el propósito. Pero la otra pregunta es, el ministerio de Cristo fue durante 3 años. ¿Cuántas veces Cristo alimentó gente? ¿Es esta alimentación la misma que Mateo me está dando? ¿Que Marco me da? ¿Es la misma que usa Lucas? A veces ellos usan la misma historia. A veces yo no puedo asegurar que es la misma. ¿Ok? Porque el ministerio de Cristo fueron 3 años. Y simplemente el evangelio no es la recopilación de todas las cosas que Cristo hizo. No. Los evangelios, como todos los libros de la Biblia, es la recopilación de algunas de las cosas que Cristo hizo con la idea y el propósito de transmitir un mensaje determinado. Entonces, Marcos tenía este mensaje determinado, perdón, Mateo, Marcos tenía el suyo, Lucas tenía el suyo. Lucas, cuando empieza su carta, él está diciendo, por ejemplo, si yo quiero saber más o menos el orden de lo que ocurrió, quizás Lucas es el que más me ayuda, porque Lucas dice, oh Teófilo, te he escrito para poner todas estas cosas en orden y que tú entiendas qué fue lo que sucedió. Él te dice el propósito por el cual escribió. ¿Ok? Entonces, esta manera de leer los evangelios transversalmente es extremadamente peligrosa. Porque, de hecho, yo no sé si esta multiplicación de panes es la misma que esta que está aquí. Y yo no sé si esto trae más luz o no. Ahora, ¿cómo me ayuda? ¿Ok? Yo tengo una historia aquí. Y vamos a ver que tenemos tenemos la seguridad de que esta es la misma historia, lo cual hay muchas que sí la podemos tener. ¿Ok? Entonces, y vamos a poner un ejemplo. La confesión de Pedro. ¿Ok? La usa Mateo, la usa Marcos, pero hay detalles que Marcos usa u omite que Mateo no. Mi pregunta es, ¿por qué? Tú le preguntas al texto, ¿por qué Marcos omite esto? Y eso te va a decir entonces cuál es el propósito por el cual Marcos puso esa historia ahí. No es simplemente porque ocurrió, es porque él te quiere transmitir una idea, él te está poniendo un argumento delante de ti.
¿ok? Entonces, yo puedo ver estas dos historias y yo puedo decir, bueno, ¿por qué él omite este detalle? ¿Por qué Mateo me da el detalle? Bueno, porque Mateo quiere transmitir esta idea con la historia que está poniéndote ahí. Entonces, ¿entiende la idea en cómo funcionan, en este caso, los evangelios? Porque yo sé que los evangelios tienen su tic especial ahí, en ese sentido. ¿O tienen sus mentes embotadas ahora? ¿Necesitan café? ¿Ir al baño? Pastor, yo creo que, bueno, queda claro. Yo tenía una pregunta justamente en el contexto bíblico y es si puede ampliar un poco cómo los autores utilizan la alusión para entender mejor cuándo identificar una alusión y una cita. Creo que la cita es un poco más claro, puede ser ya, digamos, traer textualmente quizás una porción de un texto anterior, pero en la alusión quisiera que por favor la ampliara un poco más para ver cómo identificar cuando se esté utilizando. Vamos a 2 Timoteo 2:19, aquí que lee el pasaje. Y vamos a ver un ejemplo ahí. Listo, entonces la voy a leer yo. Ajá. Listo, 2 Timoteo 2:19. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Ahí tienes una alusión. O sea, Pablo no está diciendo esto se escribió o esto se cumplió. Él está usando un lenguaje. ¿Ok? Y dice, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde Pablo saca esto? ¿Ok? Algunos de ustedes tienen ahí Biblia con referencia y pueden ver si en ese versículo hace referencia a algún pasaje. Sí, Números 16:5. Alguien que lea Número 16:5. Entonces vamos a Número 16:5 para ver de dónde Pablo está hablando. Entonces, las alusiones, hay un paralelismo fuerte en el lenguaje. ¿Ok? Es un lenguaje parecido, hay paralelismo en el lenguaje. Okay. ¿Alguien que lea Número 16:5? Ok, Número 16:5 dice: entonces les dijo a Coré y a sus seguidores: mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. Exacto, ¿verdad? O sea, él está diciendo ahí, fíjense cómo es el mismo lenguaje que usa Pablo. Entonces, Pablo está aludiendo a esta historia aquí. De hecho, más adelante, yo no recuerdo muy bien el versículo, pero no sé si en el mismo capítulo 16, versículos como 20 y pico, debe ser alrededor del 27 al 30 por ahí, donde él le dice a ellos: apártense de todos aquellos que están ahí. ¿Ok? Porque mañana Dios va a mostrar, Él lo va a repetir y los manda a apartarse. O sea, que no solamente Pablo está citando el 5, está citando más adelante otro versículo. Sí, versículo 26. No ¿eh? 26. ¿Qué dice? Rápido, le dijo a la gente: aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Apártense de estos inicuos, básicamente lo que está diciendo. Entonces, las dos, ahí van a ver, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer el trabajo. Nadie nos lo va a hacer, ni los editores de la Biblia. Y creo que algunos de ustedes tienen una referencia a Isaías 26 en ese pasaje, en su Biblia, porque algunos editores creen que él está aludiendo a Isaías 26, pero yo no creo que está aludiendo a ningún Isaías 26. Yo creo que es simplemente una referencia a esta historia, porque él usa dos partes de esta historia. Entonces, sí, Isaías 52:11. Exacto. En 2 Timoteo 2:19, yo tengo que Pablo está usando un lenguaje y está haciendo una alusión a Números 16. De hecho, el 5 y el 26. ¿Ok? Entonces, si yo entiendo todo lo que está pasando anteriormente, en todo lo que está hablando aquí en 2 Timoteo, ¿ok? Este pasaje empieza en el versículo 14. Okay, alguien que lea a partir del 14 hasta entonces el 19 va a ser de Timoteo, para poder ver cómo es que funciona. 2 Timoteo 2:14.
recuérdale estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Ok, miren lo que está pasando aquí. Pablo le está diciendo a Timoteo, están dando varios mandamientos en ese pasaje. Primero le dice, recuérdales que no contiendan. Este recuérdales va hasta el 2, versículo 2. Recuérdale a esos que tú tienes que encargar que ellos no contiendan. Le dice al mismo, tú necesitas partir o cortar recto la palabra de Dios. Después le dice a Timoteo en el versículo 16, huye de las discusiones. Tú mismo. Y después entonces a partir de 17 él pone el ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo aquí de dos falsos maestros que estaban enseñando falsamente, pero en el 19 Pablo entonces le da un ánimo a Timoteo. No te preocupes por ello, porque Dios conoce a los suyos, en otras palabras, y entonces él hace la referencia a números. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el número 16? ¿Qué es lo que está haciendo Coré? ¿Contra quién se rebeló? ¿Quién se acuerda de la historia? Se rebeló contra Moisés. Se rebela contra Moisés. ¿Quién es Moisés? El representante de Dios ante el pueblo, el líder de Israel. El líder establecido por Dios y escogido por Dios para que llevara al pueblo hecho, para que diera palabra. Fíjate que parte de lo que está diciendo, o sea, ¿acaso eres tú el único por el que Dios habla? Y entonces y ellos se rebelan contra, o sea, ¿quién es Timoteo en esta historia? Es el líder que Dios ha escogido. ¿Quiénes son estos falsos maestros? Son aquellos que están haciendo lo contrario a ellos. Fíjense cómo es una ilustración lo que Pablo está usando aquí, ¿ok? Y le dice a ellos entonces, bueno, mira, tú estás en la misma condición de cuando Moisés estuvo en la rebelión de Coré. Y fíjense la fortaleza de eso, porque lo que le está diciendo Pablo es, Dios conoce a los que son suyos. ¿Cómo se usa la palabra conoce ahí en Números? ¿Qué pasó con los que Dios no conoció en la rebelión de Coré? Se los tragó la tierra. La tierra se abrió y se los tragó. ¿Ok? Lo que significa, y la palabra conoce tanto en Números como aquí, es Dios protege a sus siervos destruyendo o juzgando a los enemigos o los falsos maestros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te metas en ninguna discusión, Timoteo, no te metas en Twitter, deja el Facebook en un lugar, ¿ok? Y tú corta y predica el evangelio rectamente, porque todas esas discusiones no llevan a nada. Tú lo que necesitas hacer es seguir predicando el evangelio correcto. Dios va a juzgar a aquellos que no son suyos. O sea, fíjense cómo este contexto bíblico, esta ilustración que Pablo está sacando en el Antiguo Testamento en la rebelión de Coré, le está diciendo, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue peleando por sus siervos. Dios protege a sus siervos mientras juzga a los falsos maestros. Entonces por eso le dice, no te metas en discusiones con Himeneo y con Fileto, no te metas a discutir nada con ellos. Recuerda a los hombres que tú estás entrenando que no se vayan para Twitter, ¿ok? A amar todo tipo de contienda, porque Dios es el que se encarga de juzgar a los falsos maestros. Entonces, ¿te das cuenta cómo el pasaje cobra una fuerza tremenda cuando entendemos cómo el contexto bíblico me está ayudando a entenderlo? Sí, queda claro, pastor, muchas gracias.
Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo se usa. Es una alusión y entonces yo voy entonces al Antiguo Testamento. Tengo que leer, eso es lo que tienen que hacer también. Tienen que leerse la historia completa para poder entender cómo es que funciona. ¿Ok? Este contexto bíblico que él está intentando traerles acá. Ok, vamos entonces a hacer un ejercicio. ¿Ok? Para practicar algunos de estos, ya practicamos el contexto bíblico, así que ya está claro. Vamos al mismo que habíamos visto ayer, ¿eh? Vamos a Éxodos 17. Yo creo que les traje por aquí un pequeño resumen para algún lugar de esto está. No, no está aquí. Ah, finalmente no lo copié aquí. Ok, vamos a hacerlo nosotros entonces. Vamos a Éxodo 17. Ok, el mismo que vimos ayer del 1 al 7. Yo les quiero poner aquí el énfasis que encontramos ayer en mis palabras. Usted puede ponerlo en sus palabras y puede diferir de mí en algunas cosas, pero yo puse aquí que Dios provee agua, ¿ok? Al pueblo contencioso. Lo describí así para poder resumir la idea de lo que está dando ahí tras la intercesión de su siervo. ¿Ok? O sea, Dios provee agua al pueblo contencioso tras la intercesión de su siervo. Entonces, vamos a ver el contexto literario de este pasaje. Yo quiero que usted trabaje con el que está al lado suyo ahí. ¿Ok? Toma la Biblia en su mano, ábrela. Yo quiero que usted se lea lo que está antes y lo que está después. Y un momentico vea cómo funciona esta historia. ¿Ok? Tiene 5 minutos para poder hacer esto. Así que en 5 minutos va a leer la historia antes, la historia después y va a entender a ver si hay alguna relación entre estas dos historias. ¿Ok? Y lo que está pasando en este pasaje. 5 minutos.
Ok, ¿qué encontraron? ¿Qué ha pasado hasta aquí? ¿Cuáles son las historias que están antes y si se relacionan con estas historias o no? ¿Qué pudieron ver en el anterior? En el 15, el 15:22, 15:22 comienza la murmuración, después hay otra murmuración cuando la parte del maná, luego la murmuración del agua, que es el pasaje que nos compete, y después sigue como una línea allí de las batallas que tuvieron internas, ahora se trasladan a la batalla de Amalek contra Israel, que hasta ahí. Okay, vamos, déjame lo que viene después. O sea, lo que vemos antes entonces primero, el contexto literario, el anterior. ¿Ok? Vemos que hay murmuraciones, vemos que hay, o sea, que Dios está, o sea, está Dios de alguna manera en todo este contexto anterior, están allí en el desierto y Dios les está proveyendo, ¿verdad? ¿Qué les provee? Les provee agua potable, les provee maná, les provee codornices, ¿ok? Entonces, ellos han sido provistos por Dios, ¿ok? Entonces, esto me ayuda a ver a mí de alguna manera, o sea que, de hecho, Dios está con ellos y está proveyéndoles, ¿ok? En todo este transcurso. De hecho, si vamos un poquitico anteriormente todavía, vemos que cuando el ejército los arrincona contra el Mar Rojo allí, ¿qué es lo que sucede? Se abren las aguas y ellos logran pasar. Y todo eso ocurre, de hecho, curioso, la vara de Moisés está jugando todo un papel importante en todo lo que está ocurriendo aquí. Y usualmente el instrumento que él está usando y que está mostrando de alguna manera de que Dios estaba con ellos anteriormente. ¿Qué pasa posteriormente en esa guerra con con Amalek? ¿Qué ocurre en el contexto posterior literario? Ellos van a la guerra y ¿qué ocurre? ¿Alguien que me diga qué ocurre ahí? En sus palabras y cómo se relaciona con este pasaje. Está la visita de Jetro, del suegro. Ajá. Sí. Primero está la guerra de Amalek, la generación de... bueno, la guerra contra Amalek, después viene la visita de Jetro. Antes de llegar a Jetro, en esta guerra con Amalek, ¿hay algo que se relaciona con el pasaje que yo tengo? En la vara arriba. ¿Cuál es la relación? ¿Hay alguna relación que me ayude a entender lo que está pasando? 9. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana estaré sobre la cumbre. O sea, Dios estaba con ellos también. No, pero... Dios estaba con ellos. ¿Y dónde vemos que Dios estaba con ellos? ¿Cuándo es que ellos prevalecían y cuándo es que no prevalecían? Con la vara en la mano de Moisés. Vuelve la vara de Moisés. ¿Ok? O sea, cuando ellos levantaban la vara, pues entonces ellos prevalecían. Cuando no más les prevalecían. Y, entonces, o sea, y Dios le estaba, o sea, es una muestra muy evidente, ¿ok? De que Dios estaba con ellos y de hecho esa vara pues, tenía algún tipo de significado cuando ellos estaban. ¿Qué es lo que usa Moisés para sacar el agua de la roca? La vara. La vara. Anteriormente pues también vemos la vara. O sea, de alguna manera Dios le está, y ellos tenían un signo visible ahí, ¿ok? Que era esa vara, pero ellos tenían otro signo visible. ¿Cuál era el otro signo visible que ellos han tenido durante este tiempo? Que se ve anteriormente y se ve después también. ¿Alguien se acuerda? No. Había una columna de humo y una columna de fuego que los guiaba a ellos. No se rían de mis dibujos, eso es fuego y eso es humo. Que los veo riéndose ahí. Pero fíjense cómo ocurre. O sea, entonces, todo el contexto del pasaje está lidiando con que Dios ha probado y les está probando que Él está con ellos, proveyéndole para sus necesidades, dándole victoria sobre los enemigos, tanto en el cruce Mar Rojo como ahora con Amalek, y en medio de un desierto donde no hay nada, proveyendo un maná que es sobrenatural,
que tiene sus requisitos para que ellos lo puedan tomar, proveyendo incluso carnes cuando ellos también protestaron. O sea que él les estaba de alguna manera proveyendo a ellos. ¿Cómo me ayuda entonces a mí cuando yo tengo ya todo este contexto que yo necesito? Bueno, yo necesito elaborar mi argumento. Esa es la pregunta 3 de la hoja de ustedes. Yo busco la estructura, yo voy al contexto. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, el argumento es el énfasis, ¿ok?, a la luz del contexto. Eso es lo que es mi argumento. Entonces yo digo, bueno, parece que toda la idea que Moisés está desarrollando en este pasaje está relacionada con que Dios estaba con ellos. Y en este pasaje se menciona eso. En Éxodo 17, del 1 al 7, se menciona que Dios estaba con ellos. Sí, sí se menciona, sí se menciona. ¿Alguien que lee este versículo ahí? El versículo 5 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, yo estaré allí, el versículo 6, delante de ti sobre la peña de Horeb. Exactamente, o sea, le dice, yo estaré ahí. Y al final, cuando termine ese versículo, debe ser el 6 del 7 por ahí, pues él dice que y así Dios le demostró que estaba con ellos. Lo que está ocurriendo aquí, entonces el argumento que yo entiendo aquí que Moisés tenía para su audiencia, y fíjense cómo este argumento se entiende, no es el mío todavía, yo no he hecho reflexión teológica en esto, yo simplemente estoy aquí viendo el argumento que Moisés tenía para su audiencia cuando él escribió el libro. Y él está intentando entonces de alguna manera quizás decir a este pueblo, o sea, que Dios muestra o demuestra que está con ellos, o que está con el pueblo, al proveer agua de la roca. ¿Ok? O sea, Dios les está demostrando que Él estaba con ellos al él proveer agua de la roca. O sea, de alguna manera Moisés está intentando que ellos entiendan eso y que Dios les estaba demostrando que Él sí estaba con ellos y de hecho Él les provee agua de la roca. Y ahí está, entonces fíjense que mi argumento tiene elementos del énfasis que yo encontré, porque es el énfasis el que me guía a mí al argumento. ¿Ok? Y entonces, y es el contexto que me ha ayudado a ayudarle un poquitico más de forma. O sea, el contexto del pasaje me ha enriquecido mi entendimiento del pasaje, porque vemos un fuerte énfasis en que Dios estaba con ellos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos? Extra que tengan en cuanto al contexto y cómo me ayuda a entender mejor el texto y cómo la audiencia original lo entendió mejor entonces. ¿No tienen dudas, preguntas, comentarios? Si lo dice ahora no es pecado, ¿eh? Si comenta después en el almuerzo no es pecado, hermano. Estamos murmurando acerca de aquí. Ok, pues entonces yo creo que terminamos esta parte entonces. Quiero animarles, mis hermanos. Recuerden que ustedes están recibiendo en este tiempo un cúmulo de conocimiento demasiado grande. ¿Okay? Así es que simplemente entienda que esto es algo que se pone en práctica y se desarrolla a través del tiempo y usted toma las habilidades para poder hacerlo. Pero esto es todo, y fíjense que hemos hablado hasta hoy nada más, estamos todavía preparando el pescado. ¿Okay? Tenemos el pez globo tigre arriba de la mesa y estamos con un cuchillo cortando, estamos separando para que no se nos contamine. ¿Ok? La comida exquisita que tenemos que presentar el domingo a nuestra gente. ¿Ok? Y estamos en todo este proceso. Es un proceso que lleva tiempo. Por eso es que tienen que dar licencia a los chefs japoneses. ¿Ok? Y yo creo que más todavía los predicadores tendrán más licencia que los chefs japoneses. Pero ese es el proceso. Un proceso de hacerlo lentamente. ¿Ok? Bueno, Juan, les paso entonces a ustedes el tiempo y el micrófono allá. Sí, gracias Alexis. Buen almuerzo. Hermanos, vamos.